Supongamos que ganas $70,000 al año en tu trabajo. Si quisieras renunciar y viajar por el mundo o hacer lo que quisieras hacer, usted tendría que estar haciendo $70,000 al año de forma pasiva de sus inversiones con el fin de ser capaz de hacer eso y no preocuparse por dinero. Ahora, sé que hay un montón de contenido en Internet sobre la creación de ingresos pasivos, pero el 98% de lo que ves es basura. Si quieres tener suficientes ingresos procedentes de tus inversiones para financiar tu estilo de vida, no va a ser fácil. No va a ser barato porque primero tienes que tener el dinero para invertir. No tienes que tener todo el dinero primero, pero tienes que apartar ese dinero. No va a ser rápido. Llevará años, si no décadas. No va a ser fácil. Exigirá sacrificios. Requerirá trabajo duro y no estará exento de riesgos. Invertir tiene sus riesgos, pero es posible. Si aún sigues conmigo en este video y comprendes que las cosas no son fáciles, permíteme mostrarte cómo hacerlo realmente. De esa manera, puedes reemplazar tus ingresos activos con ingresos pasivos usando ETFs estratégicos que te pagarán con ingresos año tras año tras año. Voy a empezar por sentar las bases de cómo se puede realmente crear ingresos de sus inversiones para hacer que esto suceda. Número 2, voy a hablar de los ETFs específicos en los que puedes considerar invertir tu dinero. No puedo decirte qué hacer. No soy un asesor financiero. Solo soy un tipo al azar en YouTube. Invertir tiene sus riesgos. Nunca es seguro ganar dinero al invertir, pues en algún momento lo perderás. Realiza tu propia investigación y no confíes a ciegas en influencers de YouTube. Después, en tercer lugar, te demostraré cómo ejecutar en la práctica para ver los rendimientos más rápido. Comenzaremos con la base para estar alineados. La diferencia entre un ETF y una acción es que al invertir en una acción como McDonald's, el símbolo de esta es MCD. En cambio, en un ETF, si compro una acción de McDonald's, poseo una parte de la empresa. Ahora bien, no tengo que ir a trabajar a la empresa McDonald's, pero obtengo una parte de los beneficios que McDonald's tiene. Y la forma en que lo consigo es a través de dos cosas. La primera es la revalorización. Entonces, si las acciones de McDonald's suben, por ejemplo, $100, mi inversión se vuelve más valiosa. La otra forma en la que puedo cobrar es a través de los dividendos. Un dividendo es un pago en efectivo que McDonald's reparte porque tiene grandes beneficios. Esta es una de las cosas que hace McDonald's. Así que cuando una empresa tiene miles de millones de dólares de beneficios al final del año, hay tres cosas que pueden hacer con ese dinero en efectivo. Pueden ahorrar ese dinero para una emergencia. Pueden reinvertir ese dinero en la empresa para crear nuevas hamburguesas, abrir franquicias y realizar otras actividades. O podrían tomar ese dinero y simplemente darlo a los accionistas con un pago en efectivo depositado en su cuenta. Eso es lo que es un dividendo. Ahora, lo bueno de que inviertas en McDonald's es que si ahora McDonald's conquista el mundo, vas a ver subir el valor de la inversión y probablemente vas a ver mayores beneficios y mayores dividendos y vas a hacer un montón de dinero. Pero el inconveniente es que las hamburguesas de McDonald's se vuelven realmente asquerosas y la gente deja de comerlas. Y luego les demandan y luego se declaran en quiebra. No solo pierdes los ingresos que obtenías de los dividendos, sino que ahora la empresa va a quebrar y lo pierdes todo. Ese es el riesgo, más ganancia potencial y no todas las empresas pagan dividendos. En este momento, McDonald's sí paga dividendos. La alternativa a una acción es invertir en un fondo. ¿Qué tipo de fondo? Bueno, lo que voy a discutir hoy es un ETF. Un ETF es un fondo cotizado en bolsa. Son fondos que cotizan igual que las acciones en bolsa. Y ahora, en lugar de invertir en una empresa, podría estar invirtiendo en docenas de empresas, cientos de empresas o miles de empresas, dependiendo del tipo de fondo en el que esté invirtiendo. Y ahora este ETF podría invertir en empresas como McDonald's, tal vez invertir en Apple, tal vez invertir en Amazon, y cientos de otras empresas que ahora tengo cierta diversificación y cierta protección que no tengo que preocuparme de gestionar yo mismo. Así que si McDonald's quiebra, este fondo eliminará McDonald's y lo reemplazará y yo no tengo que hacer nada. Por lo tanto, menor riesgo para un menor rendimiento potencial. Pero no tienes que preocuparte de gestionar las acciones reales dentro del ETF. Esa es la ventaja. Con estos ETFs puedes seguir invirtiendo en dividendos. Aún puede invertir para apreciación, pero nos enfocamos en ETFs que pagan dividendos hoy. ¿Cómo generar un ingreso suficiente para reemplazar el de su trabajo? El objetivo del video de hoy. Hagamos matemáticas para entenderlo mejor. Si necesitas reemplazar $70,000 de ingreso mañana y obtienes 1% de dividendo en ETFs, deberías invertir $7 millones. Si inviertes $3,5 millones a un 2% anual, obtendrás $70,000 al año.
Con un 3% bastan 2.333 millones. Si puedes obtener un 4% anual, necesitas 1,75 millones. Con un 5%, solo 1,4 millones. Y si pudieras obtener una rentabilidad anual del 10%, ahora solo necesitarías $700,000. Ahora sé lo que estás pensando, Josh Pritt. Solo necesitas $1 millón. ¿No sabes cuánto es $1 millón? Mira, sé que es mucho dinero, pero esta es la razón por la que tanta gente fracasa en este proceso. Porque miran estos números y dicen, oh Dios mío, Josh Pritt, nunca voy a ser capaz de reemplazar mis ingresos porque no tengo $1 millón o 7 millones para poder hacer esto. Pero aquí está la parte que mucha gente olvida. No necesitas este dinero hoy. De hecho, en realidad no necesitas todo este dinero nunca. Porque si inviertes en los fondos adecuados, lo que sucederá es, número 1, vas a estar creciendo la cantidad de este fondo que posees. Pero entonces, número 2, si el fondo empieza a crecer en valor, tu inversión empieza a crecer en valor. Y si los dividendos también aumentan, los ingresos que estás recibiendo también aumentan, no solo porque estás poniendo más dinero, que lo estás haciendo, sino también porque las empresas obtienen mayores beneficios o pagan mayores dividendos. Así que a medida que adquieres más acciones de los ETF, cada acción empieza a pagar mayores dividendos. Esta es la cantidad de dinero que necesitas para obtener esos ingresos hoy. Pero esta no es la forma en que la gente realmente logra estos ingresos. Pero la gente ve esto y piensa, por eso no invierto en dividendos. Así que ahora que entiendes esto, vamos a hablar de los diferentes tipos de ETFs en los que puedes considerar invertir. Y luego te voy a mostrar cómo se puede ejecutar en realidad para que funcione. Voy a dividir estas categorías de ETFs de dividendos en 5 secciones diferentes. Voy a hablar de los ETFs de dividendos de Estados Unidos. Voy a hablar de ETFs internacionales. Hablaré de ETFs de crecimiento, pero no como piensas en acciones de crecimiento. Me referiré a ETFs de crecimiento de dividendos que buscan aumentar sus pagos activamente. Voy a hablar de ETFs REIT, ETFs inmobiliarios. Y luego vamos a hablar de algo un poco raro para el número 5. No ETFs que pagan dividendos, sino ETFs que pagan intereses. Así que vamos a saltar a la derecha en esto. Y quiero recordarles que para aquellos de ustedes que son inversores, mi equipo en Briefs Media publica un informe diario gratuito llamado Market Briefs, donde desglosamos lo que está sucediendo y cosas como el mercado de valores, la vivienda, las criptomonedas, los mercados globales y nuestra propia economía en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Es completamente gratuito. Lo leen cientos de miles de inversores cada mañana. Y si quieres unirte, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo. Y cuando te unas, también tendrás acceso a una clase magistral de inversión gratuita que he preparado como un pequeño bono por unirte a Market Briefs. Empezando por la categoría número 1, los ETFs de dividendos de Estados Unidos, voy a hablar de SCHD y BIM. Como descargo de responsabilidad, estoy personalmente invertido en ambos y no recomiendo lo que hago a nadie más. SCHD es un ETF creado por Schwab, BYM es un ETF creado por Vanguard. Estos son dos de los mayores gestores de activos, gestores de dinero en el mundo. Pero la idea detrás de estos dos ETFs es muy similar. Es que estos invierten en empresas de Estados Unidos que están pagando dividendos y están trabajando para especializarse en estos fondos, invertir en esas empresas de Estados Unidos que están pagando dividendos, y se busca aumentar los dividendos y beneficios a lo largo del tiempo. Y en el momento de grabar este vídeo, SCHD está pagando alrededor del 2,4% anual, BBM está pagando alrededor del 2,6% anual, así que esto es dar la exposición a las empresas de Estados Unidos que se espera que crezca en valor, sino que también están pagando dividendos. También existe una versión internacional de estos dos ETF creados por Vanguard y Schwab. El ETF internacional de altos dividendos de Vanguard es BIMI y el de Schwab es SCHI. Como una aclaración, tengo participación en este ETF. Ahora, los fondos y acciones internacionales son interesantes porque muchas empresas fuera de los Estados Unidos no solo se benefician cuando la empresa crece, incluso al crecer el país se benefician. Y así hay ciertos países y empresas de todo el mundo que tienen el potencial de crecer mucho más rápido que los de dentro de los Estados Unidos, porque no solo el país está creciendo. La empresa busca innovar en mercados emergentes de rápido crecimiento, generando más oportunidades potenciales, pero eso también significa que viene con más riesgo. Por lo tanto, verá que estos fondos tienen rendimientos más altos, dividendos más altos, pero también hay más riesgo asociado, pero más potencial alcista. Puedes ver que el valor del fondo crece aún más rápido y los dividendos crecen más rápido, pero también tiene el mismo riesgo de caer igual de rápido. Así que BYME está pagando alrededor del 4,1% al año. SCHI está pagando alrededor del 3,9% al año en el momento de grabar este vídeo. Luego tenemos los ETF de crecimiento de dividendos. Y esto es curioso, pues cuando se mencionan acciones o ETFs de crecimiento, suelen mencionarse en referencia a las empresas más pequeñas y acciones que buscan aumentar rápidamente el valor y el precio de sus acciones. Aquí estamos hablando de algo un poco diferente. Estamos hablando de invertir en las empresas que están trabajando para hacer crecer sus dividendos, sus pagos de ingresos más rápido. Y voy a repasar un par de ETFs aquí.
Uno es NOBL, el otro es RGL, y estos se centran en las empresas que han estado trabajando históricamente para aumentar sus dividendos en el pasado. Así, NOBL invierte en S&P 500 aristócratas de dividendos. Lo que esto significa es que NOBL solo invierte en empresas que pagan dividendos y que están en el S&P 500, lo que significa que forman parte de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Pero también deben haber pagado y aumentado sus dividendos cada año durante los últimos 25 años o más. Así que es un club bastante exclusivo, pero se puede empezar a ver que se centran en las empresas que han estado aumentando regularmente los dividendos. La alternativa es RGL. Este es un ETF que invierte en las 400 empresas de mediana capitalización que pagan dividendos que han aumentado sus dividendos durante al menos los últimos 15 años, lo que significa es una de las 400 empresas de mediana capitalización en la bolsa de valores de EEUU, no las más grandes, sino de tamaño medio, así que tienen el potencial de crecer un poco más rápido, un poco más arriesgado que las empresas más grandes. Pero ahora cada una de estas empresas ha trabajado para pagar y aumentar sus dividendos durante los últimos 15 años. Así que estas son las empresas que han trabajado para encontrar las empresas que son más de un club exclusivo que han sido consistentemente el aumento de los dividendos y tienen el potencial de crecimiento de los dividendos más. Ahora hablemos de REITs, porque si has estado siguiendo mi canal, sabes que me gusta hablar de bienes raíces. Y los bienes raíces son una gran inversión para el flujo de caja. El problema es la necesidad de más trabajo, capital y estrés para adquirir propiedades en alquiler. Si no quieres hacerlo, considera invertir en un REIT. Un REIT es un fondo de inversión inmobiliaria y esencialmente lo que estás haciendo es invertir en una empresa que tiene exposición a bienes raíces. Así que en lugar de invertir en bienes raíces, inviertes en la compañía que compra los bienes raíces. Y voy a repasar dos ejemplos diferentes aquí, SCHH y MORT. Son dos estilos muy diferentes de REIT, por lo que quiero hablar de ellos de manera diferente. SCHH es un ETF que invierte en REITs inmobiliarios de Estados Unidos, lo que significa que solo invierte en empresas que están invirtiendo y comprando propiedades en los Estados Unidos para obtener ingresos. Ahora, REITs son únicos porque siguen algo llamado la regla del 90%, que esencialmente dice que el REIT tiene que tomar el 90% de los ingresos imponibles, esencialmente sus beneficios, y darlo a los accionistas en forma de dividendos. Y es por eso que a algunas personas les gusta invertir en REITs para sus ingresos porque, bueno, están generando ingresos por alquiler, pagan sus gastos de propiedad y luego distribuyen el 90% de los ingresos en forma de dividendos. Así que se trata de invertir en empresas que realmente compran esas propiedades de alquiler, ya sean oficinas o apartamentos o cualquier cosa intermedia. MORT es un poco diferente, M-O-R-T. Se trata de invertir en REIT hipotecarios, por lo que no se invierte en las empresas que compran las propiedades o los terrenos. Esto es invertir en la deuda de esas propiedades. Bastante diferente. Este ETF no invierte en empresas que sean dueñas de bienes raíces, solo en deuda, y actualmente está pagando un dividendo del 12%. Ahora usted podría oírles decir, oh Dios mío, Jaspreet, 12%, eso es una locura. ¿Por qué no invierto todo mi dinero en eso? Eso me va a dar grandes rendimientos. Bueno, más rendimiento viene con más riesgo potencial, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que está pasando aquí. Los REITs hipotecarios son mucho más riesgosos, son mucho más volátiles, los ves subir y bajar, por lo que siempre que hagas tu análisis de inversión, asegúrate de no mirar solo el número de dividendos porque puede ser extremadamente engañoso. Ahora, para algunas personas, esto podría ser una buena inversión para su cartera, para otros no lo será. Quiero que entiendas que cuando hagas tu análisis, mirar el número de dividendos por sí mismo nunca es suficiente para decidir si es bueno para tu cartera o no. Fíjate siempre en el activo subyacente, cuáles son las empresas reales en las que está invirtiendo y ver si eso es en realidad un negocio que le gustaría ser parte de o quiere poseer. Y el número 5 son ETFs que pagan intereses, así que estos van a ser los más diferentes de todo lo anterior, porque estos ETFs no son en realidad la inversión en acciones o empresas. Estos ETFs te dan exposición al interés. Y más concretamente, lo que ocurre aquí es que se trata de ETF del Tesoro a corto plazo, lo que significa que puedes prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos y a cambio el gobierno te pagará con intereses. Y lo bueno de esto es que el gobierno de los Estados Unidos se considera una inversión sin riesgo porque el gobierno de los Estados Unidos siempre pagará sus facturas. Ahora, eso no significa que siempre tienen el dinero para pagar sus cuentas porque generan dinero de los contribuyentes y los dólares de los impuestos. Sin embargo, pueden pagar sus facturas gracias a la posibilidad de imprimir dinero en el Banco de la Reserva Federal y evitar así el aumento de impuestos. Y con estos ETFs, usted está recibiendo la exposición a los bonos del Tesoro a corto plazo y se obtiene el interés sin tener que ir a prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos porque estos son ETFs, se puede negociar en el mercado de valores como cualquier otro ETF, puedes comprar y vender cuando quieras. Y el otro beneficio es con el interés de estos ETFs. Por lo general, no están sujetos a ningún impuesto estatal o local, ya que es el interés del gobierno de Estados Unidos. Así que hay algunos beneficios, pero aquí tiene S, G, O, B, B y L.
Ambos son ETFs de corto plazo del Tesoro. Y ahora usted no va a ver ninguna apreciación en el valor de su inversión, porque con todos estos el objetivo es el número 1. Usted va a ver el valor de su inversión subir. Pero también los dividendos subirían. Idealmente, así es como funcionaría en el mejor de los casos. Con estos, no funciona así porque el precio de estos ETFs no cambia. Las únicas veces que cambia es cuando paga el interés y paga el interés mensualmente. Y por lo que verá el valor de la caída ETF por el importe de los intereses, porque en realidad solo está comprando algo que le está pagando intereses y el valor de su inversión no está cambiando porque es respaldado por bonos del Tesoro. Y si el gobierno de Estados Unidos incumpliera, entonces sí, el precio de estos probablemente caería, pero eso crearía un montón de otros problemas. Así que los precios de estos están respaldados por bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Estás generando intereses, el valor de la inversión no va a subir, pero la tasa de interés que obtienes puede cambiar y va a variar dependiendo de dónde estén las tasas de interés. Así que si vemos que las tasas de interés se reducen, entonces el interés que te van a pagar también bajaría. Pero si quieres generar algo de interés y no te importa que el valor de la inversión suba o baje, esta podría ser una alternativa para generar interés sin lidiar con los obstáculos de prestar dinero al gobierno de Estados Unidos. Empecemos estableciendo cómo funciona y luego exploraremos los diferentes tipos de ETFs para invertir. Ahora vamos a hablar de cómo se puede ejecutar realmente porque hay un par de cosas que quiero que entiendas. La primera pregunta que mucha gente se hace es, bueno, ¿cuánto debería invertir en estos ETFs? Y de lo que me gusta hablar es de no tratar de cronometrar el mercado, sino más bien cuando se trata de este tipo de fondos, seguir ABB. Esto es de lo que hablo. ABB implica dedicarse siempre a la compra. Su meta no es vender para ganar, sino generar ingresos a largo plazo. Y la forma de obtener ingresos de estos ETFs es si usted posee una gran cantidad de estos fondos. Y la manera de poseer muchos de estos fondos es comprando siempre. Cada vez que te pagan, el dinero debe ir a estos fondos. Así que ahora necesita establecer una cadencia automática en la que el dinero entre automáticamente en estos fondos cada semana, cada 2 semanas o cada mes. Y esto debería ocurrir tanto si los mercados suben como si bajan. No me importa lo que esté pasando. Cuando los mercados caen, mucha gente se asusta, pero ese es el momento ideal para comprar más, no para vender. E incluso cuando los mercados están subiendo, sigues comprando porque el objetivo ahora es seguir acumulando más acciones de estos ETFs, porque a medida que acumulas más acciones, cada acción va a pagar una cantidad adicional de dividendos. Y tu objetivo es maximizar esto, la cantidad de dividendos que estás recibiendo. Y la manera de maximizarlo es poseyendo muchas acciones. Así que tienes que estar constantemente comprando estos fondos. Y si tratas de cronometrar el mercado, bueno, entonces tu dinero está sentado al margen y tienes que seguir acumulando más acciones de ese fondo. Otra cosa que debes entender es que a medida que este fondo genere ingresos, podrás reinvertirlos para comprar más acciones. Esto es conocido como DRIP. Plan de reinversión de dividendos, donde ahora cada vez que te pagan con el dividendo, muchas casas de bolsa te permitirán reinvertir tus dividendos, tus ganancias de nuevo en el fondo. Pero tienes que entender que incluso si reinviertes este dinero, usted todavía tiene que pagar impuestos sobre los dividendos que usted consiguió, algo para que usted tenga en cuenta. Pero ahora, si quieres tener éxito de verdad, es una ganancia a largo plazo. Llamo a esta década de sacrificio para comenzar a ver los rendimientos deseados, que es donde ahora se pone en el sacrificio durante 10 años para gastar menos y ganar más para que pueda invertir como un loco. Y si puedes hacer eso, invierte como loco para invertir en los ingresos. Dentro de 10 años contarás con un flujo de ingresos constante. Entonces deberás decidir reinvertir los dividendos o usarlos para pagar tus gastos, o tal vez, dependiendo de lo agresivo que hayas sido, para reemplazar potencialmente los ingresos que tienes. Ahora bien, a veces puede suceder en 10 años, a veces en 20, a veces en 30, a veces en 40 años, dependiendo de lo agresivo que seas y de los fondos en los que estés invirtiendo. Pero la idea es que sigas invirtiendo en esto hasta que esto pueda reemplazar esto, tu ingreso activo. Cuando tu ingreso pasivo reemplaza tu ingreso activo, ahora eres financieramente libre porque puedes renunciar a tu trabajo mañana y todavía tienes el dinero de las inversiones para financiar tu estilo de vida. Y la otra parte buena de esto, los ingresos de inversión se graban a un tipo impositivo más bajo que sus ingresos activos. Así que con eso, ahora hemos hablado de la base, que ETFs y cómo se ejecuta en realidad. Una vez más, si desea algunos recursos adicionales, puede consultar Market Briefs, el enlace para usted abajo en la descripción. El mejor agradecimiento es compartir este video si lo valoró, con un amigo o colega de trabajo. Además de entrar en una espiral de muerte de la deuda, cuando las deudas aumentan en relación con los ingresos sobre una base crónica en este momento para el gobierno de EUL. Es casi $1 billón al año que va al pago de intereses cuando se ejecuta un gran déficit. Tienes que vender eso para hacer eso.
Y cuando lo calculo, la cantidad de deuda vendida para ser vendida es mucho.